Vamos a la enseñanza del día de hoy y les voy a invitar por favor a que vayan a Génesis capítulo 3. Y me van a ayudar por favor, hermanos, a leer el capítulo 3 desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Vuelvo a repetir, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 24. Yo voy a hacer la lectura y ustedes me van a ayudar en algunos puntos, hermanos, solamente para reforzar esta parte de la lectura. Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 24 dice así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Me ayudan con el versículo 2? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Adelante también con el 3. Fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Me ayuda versículo 9? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Gracias. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Me ayudó el versículo 12? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Gracias. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Versículo 16, ¿me ayuda por favor? A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Me vuelve a ayudar con el versículo 16, dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y que tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacó Jehová del huerto del Edén, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra en que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gracias a Dios por su palabra. Ahora, cuando el pecado entró en el mundo, el efecto de nuestra relación como hombres y mujeres fue devastador. El gran conflicto va a venir aquí, justamente cuando el hombre cae y prefiere a Dios, prefiere hacer a un lado a Dios y prefiere su propio bien. Eva, dice la Escritura, fue ¿qué cosa? Con respecto a Adán y conforme al pecado. Ella fue engañada.
Y esto, mi amada hermana, no es una cuestión que yo te quiera decir que ustedes tuvieron la culpa. Ella fue engañada. Adán fue consciente, pero Eva fue totalmente engañada. Ella misma, de hecho, lo reconoce, ¿cierto? Reconoce, yo fui engañada. El apóstol también lo reafirma. Génesis 3:13, ahí está usted en la porción, dice: entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me engañó y comí. Y el apóstol Pablo también hace esta afirmación de que es precisamente la mujer que fue engañada. En 1 Timoteo 2:14, yo lo leo y ustedes si gustan seguirme. Y dice así 1 Timoteo 2:14, cuando habla precisamente sobre este orden, y dice así: y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, esto es importante porque usted va a ver que Satanás ataca y debilita el papel del liderazgo que Dios le había dado a Adán. Esto es lo que dijimos estas semanas pasadas. Esta serpiente, el diablo, va a debilitar el liderazgo dado por Dios a Adán. ¿Cómo lo hace? Se refiere a Eva, haciéndola portadora, y hace a un lado a Adán. Satanás se dirige a la mujer y lo que hace es despreciar, ignorar, hacer a un lado, poner fuera del contexto de lo que está diciendo a Adán. Mientras, ¿dónde estaba Adán? Ahí. Mientras estaba ahí juntamente con su esposa en la tentación. Y esto es importante, mi amado, porque el diablo siempre está buscando cambiar el orden de las cosas. Él siempre va a estar buscando que en todo el orden de Dios, todo lo que Dios ha hecho se vuelva contrario. Hoy, no solamente aquí en esta cuestión de hombres y mujeres, uno contra otro, ¿verdad? Yendo primero con la mujer y luego, ¿verdad? Haciendo a un lado al hombre, sino que en todas partes, incluso dentro de la iglesia, incluso dentro de nuestro mundo, el diablo lo que está haciendo es cambiar el orden natural de la creación. Y entonces, mientras Adán está ahí, Eva es engañada. Qué interesante es eso, porque Eva dice, me engañó. Pero ¿cómo es que te haya engañado si estaba tu marido junto contigo? Génesis 3:6, por favor, si me acompaña ahí, dice la porción. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán estaba ahí y Adán simplemente fue una parte pasiva de toda la circunstancia que estaba sucediendo, y Eva toma, come y le da a su marido. Mi amado hermano, Adán estaba ahí mientras Satanás estaba interactuando con Eva y arruinaba toda esa relación. Satanás estaba ignorando a quien Dios había puesto como responsable de esas cuestiones, o como líder, pues, y en cambio lo que va a hacer es hablar con aquella mujer quien debía, ¿qué cosa? Ser protegida, ser cuidada, ser preservada, ser alentada por él, por Adán, pues. Mientras ella era tentada, Adán era inconsciente de aquello. Simplemente estaba ignorando aquello. Amado hermano, esposo, ¿qué estás haciendo para vigilar y cuidar a tu esposa? Nuestro hermano Diego nos hablaba de 2 de Timoteo, capítulo 4, ¿verdad? Hablando de que aquellos que se meten en las casas, ¿verdad? Para que a tomar cautivas a aquellas mujeres que con poca criterio, que con poca manera de pensar en la escritura, simplemente son arrastradas. Y la pregunta es, ¿y todas esas que son arrastradas, dónde están sus maridos? De muchas de ellas, ¿dónde está el marido? Cada una de ellas, mi amado hermano o hermana, ha sido arrastrada precisamente, y el marido en muchas ocasiones es totalmente ignorante de lo que está pasando. Así que el punto del texto es, creo, que el desastre que siguió a esta cuestión se debe a este ataque de roles dados por Dios del hombre y la mujer. Ya que Eva fue nombrada, pues, como portavoz, y Adán simplemente abdica como protector, como líder, como guía. Abdica. Y todo eso hace que la creación genere un caos. Entonces Dios se acerca a Adán después de haber comido del fruto prohibido, y ¿qué pregunta le hace? ¿Me ayuda, por favor? Le pregunta, ¿qué ha pasado, Adán? ¿Qué hiciste? Versículo 12 ahora, ¿qué dice, por favor? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera,
me dio del árbol y yo comí. Ahora, estas palabras es importante. ¿Qué hace Adán cuando Dios le dice, bueno, ¿qué es lo que has hecho? Versículo 3, ¿verdad? En el 11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, Adán está echándole la culpa a alguien. ¿La culpa quién la tiene entonces? Dios. Primero la tiene Dios, ¿no? Dios, la culpa la tiene la mujer. Primero porque ella me dio. Y segundo, tú por habérmela dado. Así que mi amado hermano, probablemente Adán pudo haber dicho, pues si aquí alguien tiene que morir, es ella. Y mi amado hermano, parece que esto no tiene mucho que ver con lo que podamos ver el día de hoy con respecto a lo que el Señor quiere enseñarnos. Pero quiero decirte esto, aquí te vas a encontrar una frase, una palabra que va a generar precisamente ya lo que Dios había dicho desde el principio. El pecado va a trastornar todo de tal manera que, mira, escucha esto. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, lo que está haciendo Adán en este momento es violentar con sus palabras a la mujer. El origen de toda la violencia entre hombres y mujeres es inmediato. Porque ¿qué hace Adán? Le echa la culpa a la mujer. ¿Y a poco no muchos hombres hoy día, incluyendo muchos que vienen a las congregaciones, siempre dicen, es que la mujer, es que mi esposa, es que ella tiene la culpa, es que ella no educa bien a los hijos, es que ella no hace bien esto, es que ella así y así y así? ¿Por qué? Porque muchas de las características que van a suceder es que toda violencia doméstica, toda situación de abuso, toda situación no solamente de abuso verbal, físico, psicológico, económico, y de toda especie, surge en el mismo momento en que Eva quiere independizarse y Adán también lo hace. Todo abuso hacia la esposa, toda violación, toda vejación hacia la mujer, aquí está el inicio de todos los insultos sexuales y todos los insultos morales que un hombre puede hacerle a una mujer. De todas las formas de menospreciar a la mujer que Dios creó a su propia imagen, este es, digamos, el origen, la consecuencia inmediata de lo que está pasando. Entonces Dios pasa a describir cuál va a ser ahora la condición de la vida humana a causa del pecado. Esto va a ser importante porque aquí precisamente Dios va a decirnos lo tremendo que es el pecado cuando entra en la vida. Génesis 3, versículo 16. Hay algo que le dice aquí. Primero, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Bueno, ¿y al hombre qué le dijo? Por cuanto, me ayuda por favor, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Adán y Eva pecan contra Dios. Ambos lo hicieron y ambos van a sufrir las consecuencias de ese pecado. Ambos lo que van a hacer es desconfiar de la bondad de Dios, de su sabiduría, de su cuidado, de su provisión, de su fortaleza, de todo lo que Dios podía proveerles a ellos. Van a desconfiar. Ahora se van a alejar de Dios y se van a hacer independientes a Dios, buscando su propio bien, buscando su propia gloria, buscando su propia felicidad. Rechazaron a Dios, rechazaron su palabra, rechazaron su mandamiento, rechazaron su consejo y con plena conciencia ahora tomaron y comieron de aquel fruto del conocimiento del bien y del mal. Dios los llama a rendir cuentas. Y ahora les describe cuál será la condición en la que el mundo estará, en la que ellos estarán, y cuál es la condición en la cual vivirán ahora hasta nuestros días. Y quiero que entienda, mi amado hermano, Dios los llama a rendir cuenta y ahora va a describir cuál es la maldición que recaerá sobre la vida humana a causa del pecado. Mi amado hermano, cada vez que tú desobedeces al Señor, cada vez que quieres independizarte, cada vez que quieras hacer lo tuyo, la bendición de Dios no hay bendición de Dios, sino
Todo lo contrario, una maldición. No porque Dios te esté maldiciendo encima, sino porque en sí mismo, cuando no obedeces a Dios, inmediatamente estás del otro lado. No hay medias bendiciones, ¿o sí? Dios, dame una media bendición. No, Él te da bendiciones. Y si no hay bendición, hay algo maldición para ti. Quiero que observe usted, mi amado hermano, que Dios le había dicho a Adán y luego era la responsabilidad de decirle a Eva, versículo 17 de capítulo 2. Dice así Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses o comieres, ¿qué cosa dice? Ciertamente morirás. Él no dice, del día en que tú comieras, ciertamente te voy a maldecir. ¿Eso dice? No dice, simplemente vas a morir, lo cual significa, mi amado hermano, que la desobediencia nos aleja de Dios, nos aparta de Dios, digamos, nos aleja de Dios y consigo llevamos toda la maldición. Cuando obedecemos, mi amado hermano, y cuando estamos apegados al Señor, cuando obedecemos a su palabra, entonces la palabra nos lleva a la bendición. Y no es verdad que así Moisés a la nación de Israel le dijo, aquí está la bendición y la maldición. ¿En qué consiste ella? Si bien haces esto, tendrás bendición de Dios, pero si dejas de hacer esto y haces esto, entonces tendrás la maldición, porque no hay medias tintas. No busques, mi amado hermano, tener bendición y vivir como tú quieras, porque la bendición está en la medida en que obedeces al Señor. Entonces Dios no le dijo que iba a maldecirlo, le dijo ciertamente vas a morir. Dios bendijo todo lo que había hecho, ¿cierto? O sea, todo lo que Dios hizo en el huerto era bendición. Todo, de hecho, dice la palabra del Señor que cada vez que creó Dios, vio que todo eso era bueno y bueno en gran manera. De modo que su bendición define la atmósfera del Edén. A ver si me explico. Si Dios dice que aquello es bueno y que todo lo que hizo es bueno, entonces toda aquella Edén está definido en esa atmósfera siempre de bendición. Dios siempre bendecirá aquello que Él hace. Toda aquella obra que Él hace, mi amado hermano, siempre está plagada de bendición. El problema del pecado es que no solo nos separa de Dios, no solamente nos quedamos cortos. El problema del pecado es que traemos maldición sobre nosotros y sobre todos los que nos rodean. Ese es el gran conflicto, ese es el gran problema, esa es la gran tristeza. También estamos siendo contaminados, ¿cierto? Entonces, la cuestión personal no es simplemente de que, pues yo peco y no hay problema, porque soy yo el que peca. Sí, eres tú el que pecas. Pero si eres parte de la iglesia, lo que estás haciendo es contaminar a la iglesia. Y ese es un gran conflicto, ese es un gran pecado. Por eso, mi amado hermano, cuando Adán y Eva pecan, en sí mismo van a generar un gran conflicto en toda la creación. ¿Qué culpa tenía una vaca? Vamos a pensarlo. ¿Qué culpa tenía un árbol? ¿O qué culpa tenía la tierra que daba frutos buenos? Pero notas que el pecado de Adán y de Eva trastocó toda la creación hasta el día de hoy. El problema del pecado es que traemos maldición sobre nosotros y sobre todo lo que nos está rodeando. Es decir, cuando entra el pecado en el mundo, cambia esa hermosa atmósfera de bendición en una situación inútil, en una situación pesada, en una situación frustrante, en una situación que no es de bendición, sino de cansancio, una situación que trae quebrantamiento, una situación que trae dolor. La futilidad, la frustración, la carga y el dolor del trabajo son una maldición. Romanos 8, 20 y 21, el apóstol Pablo escribe de la siguiente manera, un texto que ya vimos no hace mucho. Pero Romanos capítulo 8, versículo 20 y 21 dice así. ¿Lo tiene? Dice la escritura, juntos. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hoy nuestra tierra sufre por causa del pecado. Yo diría, ¿qué culpa tenía? Bueno, porque el hombre estaba siendo ahí, estaba puesto ahí, ¿para qué? Para que cuidase todo aquello. Pero cuando Adán y Eva caen, toda la creación juntamente se va corrompiendo. Así que, mi amado hermano, no pienses que tu pecado simplemente es tuyo, es personal. Es un pecado que afecta.
Afectará a tu esposa, afectará a tus hijos, afectará a tu casa, afectará a tus padres, afectará a tus hermanos, afectará a la iglesia, afecta a la sociedad. Por eso, mis amados hermanos, está atento a lo que estás haciendo. Procura con diligencia presentarte ante Dios. ¿Cómo? Como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Tienes algo de qué te avergüences el día de hoy? Porque si hay algo de lo cual te avergüenzas como hombre, como mujer, entonces hay un gran conflicto, porque delante de Dios, mi amado hermano, tendríamos que buscar su perdón. Y seguramente también has estado dañando a otros a lo mejor sin la conciencia de que los estás dañando, pero cada vez que nosotros no hacemos caso a la palabra y hay pecado en nosotros, entonces lo que estamos haciendo es difamar el buen nombre del Señor. La creación hoy día está en esclavitud de corrupción. Dios entonces sometió al mundo a la corrupción, a la futilidad, a la muerte. La muerte, de hecho, es una sentencia judicial divina sobre la humanidad a causa del pecado. Entonces Dios va a decretar en su soberanía la futilidad, la vanidad, la corrupción y el gemido del mundo en respuesta al pecado. Hoy nuestro mundo está gimiendo ya, ¿cierto? Dice ahí, para esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. En otra porción dice que ya está gimiendo, ¿cómo? ¿Dolores de qué? De partos, ya para expulsar a los suyos, ¿no? A los del Señor que van a ser, ¿de dónde van a ser expulsados de la tierra? Para su encuentro con el Señor. Ya, está en esa cuestión. Pero entonces, mi amado, Dios va a decretar en su soberanía esa futilidad y la vanidad y la corrupción de toda esta creación. El pecado de Adán y Eva hizo que uno y otros fueran orgullosos. Adán y Eva se convirtieron en hombres autosuficientes, hombres y mujeres autosuficientes. Se convirtieron en personas autocomplacientes debido a que ahora van a ver el mundo como un medio para satisfacer sus propios antojos. Adán y Eva ahora estarán llenos de vanagloria para adorarse a sí mismos. ¿Recuerda el gran problema de Nabucodonosor? Sale un día y ve todo aquello que ha creado y ha hecho y dice, vaya, ¿no? Estaba orgulloso de lo que hizo, estaba satisfecho de lo que había obtenido, estaba autocomplaciente de lo que había logrado con sus propios medios, ¿verdad? Para satisfacer sus propios deseos y se llenó de vanagloria para adorarse a sí mismo. ¿Y qué pasó con él? Fue quebrantado hasta el punto de comer hierbas, como un animal del campo. Porque todo aquel que se enaltece será humillado. Y aquí está la cuestión, mi amado hermano. Adán y Eva y tú y yo hemos buscado lo nuestro. Y tan es así, mi amado hermano, que muchas veces no nos importa lo que está pasando en nuestras propias vidas o en nuestra familia, en nuestras congregaciones o en el mundo entero. No nos importa porque solamente soy yo. Si me gusta está bien y si no me gusta, lo demás no me interesa. Entonces, mi amado hermano, toda bendición que se encuentra en Dios, por causa del pecado, se va a tornar en maldición. Génesis 3:16, por favor. Dice la Escritura, ¿me acompaña? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, la primera cosa que usted va a observar en esto es que Dios se va a referir ya primeramente a la serpiente y ahí está la promesa del Salvador, etcétera. Esa no la voy a tocar, no porque no quiera, sino simplemente porque va a ser tema más adelante. Pero sí, la segunda cosa que va a hacer es referirse a la mujer. Y escuche esto, a la mujer le dijo, ¿qué le dijo? Primero, voy a multiplicar, ¿cómo? Fíjese, ya de por sí la maternidad seguramente era complicada, pero aquí dice, multiplicaré. Esto parece un pleonasmo porque dice, multiplicaré en gran manera. Pues ya el hecho mismo de multiplicarse ya habla de algo más, pero dice en gran manera, significa que no va a multiplicar por 2. Voy a pensarlo de eso, sino va a multiplicar por 1000. Estoy pensando solamente en un número, no sé si me estoy explicando. Multiplicaré en gran manera, ¿qué cosa? Los dolores de tus preñeces, y con dolor darás a luz
tus hijos. Esta es una primera parte. Y la otra parte tiene que ver con esto. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Primero observe que hay una situación nueva para la mujer. Algo que Eva no conocía, ahora será nueva para ella. Dios va a expandir, va a hacer multiplicar en gran manera el dolor de la esposa y su embarazo. Significa que su tiempo desde la concepción hasta el nacimiento, ¿cómo va a ser? Penoso, gravoso, doloroso. Usted me dirá, no hermano, yo mire, no, sin ningún problema. Gloria al Señor, pero seguramente cuando fuiste al hospital, ahí te pusieron aquello para que te relajaras y pudieras, ¿no? Pero entiende el contexto, ¿me explico? Significa que su tiempo desde la concepción hasta el nacimiento será para ella penoso. Pero debemos observar otra cosa en esta descripción de la manifestación de la maldición. Lo primero, ya está ahí, eso es evidencia, pues, o sea, no podemos, no quiero hablar más de los dolores de las preñeces, porque las mujeres que han sido mamás, pues nos pueden decir, y las que no han sido mamás todavía, pregunten, ¿verdad? A las hermanas, prepárense, busquen al Señor, para que el Señor les permita tener una maternidad en su momento y un alumbramiento de sus hijos para su gloria, ¿verdad? Para que el Señor sea exaltado aún ahí, pero para que también piensen en esto cuando estén en ese momento. Ahora, esto es lo primero, pero hay otra cosa que hay que observar, que es la segunda parte del texto. Claro, es una descripción de lo que el Señor dice en cuanto a maldición, es la descripción de la miseria del pecado. No es un modelo para el matrimonio ni para las relaciones entre hombres y mujeres. Esta segunda parte dice así, ¿me acompaña? La segunda parte del versículo 16, capítulo 3 de Génesis. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora, no es, vuelvo a repetir, es una descripción de lo que va a ser el pecado en la vida ahora de ella y de él. No es el modelo a seguir, ¿me explico? Es que aquí dice la Escritura que ahora yo me voy a enseñorear de ti. Así que yo soy tu Señor. Siéntate, cállate, no vales nada, te sobajo y demás. Esto es el tenor de los hombres sin Dios, ¿me explico? Este es el tenor de los hombres que no tienen temor a Dios. Pero escucha, es una descripción, no es un patrón que deben seguir las relaciones entre hombres y mujeres. Esta es una descripción de la manera en que van a ser las cosas ahora mientras el pecado reine. Hombres dominantes y mujeres queriendo dominar. Este es el sentido del texto y ahorita lo vamos a ver. Con dolor darás a luz tus hijos, y escucha esto, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Vas a encontrar entonces aquí una cuestión nueva para Adán y para Eva. Un hombre dominante y una mujer queriendo dominar. ¿A quién? Al hombre. Ahora yo te pregunto, ¿eres una mujer dominante? No estoy queriendo decir que la dominación de la cual, ¿verdad? Vamos a observar, no es simplemente el hecho de que cállate marido y yo hago aquí lo que se me antoje. No, hay múltiples formas en que una mujer o un hombre se convierte en dominante. El hombre normalmente es por violencia, pero la mujer tiene cuestiones muy suaves para dominar. Esta es la forma en que va a ser ahora la historia donde el pecado tiene la ventaja. Ahora, ¿qué se está diciendo realmente aquí? ¿Cuál es la naturaleza de esa relación arruinada después del pecado? En pocas palabras, y aquí está mi resumen, después lo voy a ampliar, es esta. Significa que cuando el pecado domina a la mujer, cuando el pecado está dominando a la mujer, ella deseará dominar. Ella deseará subyugar al marido. Ella deseará explotar al hombre en cualquiera de las maneras que se puedan hacer. Y cuando el pecado domine al hombre, él va a responder de la misma manera y con su fuerza la va a someter o la va a dominar. Todo se trata de esto cuando el pecado te domina.
Entonces, mi amado hermano y hermana, quiero preguntarte, ¿por qué causa entonces buscas tú dominar a tu esposo o a tu esposa? Por causa del pecado. ¿Por qué hay pecado en tu vida? Porque no lo has confesado, porque no has visto al Señor. Ahí estás tú queriendo para ti vivir, para tu propia gloria. Y entonces lo que haces es buscar dominar al otro. Lo que realmente se describe en la maldición de Génesis capítulo 3, versículo 16, es el horrendo y feo conflicto que se va a suscitar entre el hombre y la mujer que ha marcado hasta el día de hoy gran parte de la historia humana. Mujeres queriendo dominar, hombres queriendo dominar. Y entonces, encontronazos por todas partes. Bueno, no sé si tendré tiempo para ver el resultado del pecado en Adán y la maldición que trajo Adán, pero lo que sí quiero poner primeramente atención es en esto. Tu deseo será para tu marido. Quiero que pongamos atención en el versículo. ¿Me ayuda, por favor? Versículo 16 de Génesis capítulo 3. Dice así, acompáñenme, hermanos. Dice la palabra así. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En algunas versiones dice, ¿verdad?, que tú vas a desear querer a tu marido, y él se va a enseñorear. Y no podrás. Y no sé qué otras versiones lo dicen. Bueno, tu deseo será para tu marido. Ahora la pregunta es, ¿de qué deseo habla? ¿De qué deseo habla? La palabra deseo que aparece en nuestras Biblias, en la 60 y en el original, pues en el hebreo, la palabra que usa Génesis 3:16 como deseo solamente va a aparecer en el Antiguo Testamento 3 veces. 3 veces. Primera palabra que aparece en el Antiguo Testamento como deseo, en esta forma, es la porción de Génesis 3:16, esta que leímos. La segunda que va a aparecer está en el capítulo 4, si me ayuda, versículo 7. Es el caso de el deseo del pecado hacia Caín. Versículo 7 dice, versículos 6 y 7 de Génesis 4, ¿me ayuda? Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no lo hicieres, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Qué interesante el texto, porque habla justamente de lo de 3:16. Ahí lo vamos a observar. Y el último de los textos donde aparece deseo está en el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 7, versículo 10. No lo vamos a leer, pero habla sobre el deseo de ese esposo amante hacia su esposa. Es el deseo que él tiene de ella. Ahora, es interesante que en el 3:16 de Génesis esté muy ligado y parece muy similar a el 4:7 de Génesis. Lo leemos, 4:7, por favor. Estamos platicando de ello, estamos hablando de ello, hermanos, porque queremos preguntarnos qué significa ese deseo. Y tu deseo será para tu marido. Versículo 7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Versículo 7 de Génesis 4. ¿Me ayudan a leerlo, por favor, hermanos? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor, obviamente usted observa que uno de ellos, dice aquí, versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, ¿qué dice ahí? El pecado está ¿dónde? A la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. ¿El deseo de quién?
del pecado. ¿A qué? ¿Del pecado a qué? Con Caín. A dominarlo. Pero dice ahí, y tú te enseñorearás de él. Así que el deseo del pecado hacia Caín era malo. Como un ladrón, entonces el pecado busca hurtar, matar y destruir, dice Juan 10:10. Es lo que hace el pecado, va a ser dominar, humillar, perturbar. Eso es lo que hace el pecado. Y sin embargo, en respuesta a Caín, ¿qué necesitaba hacer? En respuesta a ¿qué necesitaba hacer Caín? Escuche, versículo 7. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En respuesta, el pecado lo iba a llevar, lo iba a obligar, lo iba a querer dominar. Y Caín, ¿qué podría hacer y debería hacer? Enseñorearse de él. Es decir, someter a ese pecado. La respuesta de Caín necesitaba entonces para él es enseñorearse de ese pecado, contrarrestando su intento de reinar en su cuerpo mortal para que viviera en la justicia de Dios, diría Romanos 6, versículos 12 al 14. Entonces aquí te vas a encontrar en un paralelo con 3:16. ¿Me explico? 4:7 y 3:16 parecen un paralelo. Así como el pecado buscó dominar y alterar el orden de Dios en Caín, el deseo para su marido de la mujer significa que ahora en el mundo caído, en el mundo ahora maldecido por el pecado, la esposa, ¿qué va a buscar hacer? La esposa, ¿qué va a buscar hacer? Dominar y alterar la autoridad que Dios le dio a su esposo. De aquí que algunas versiones traduzcan, y creo que lo van a hacer de manera apropiada. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Eso es mucho más certero. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y bendito sea el Señor, porque si solamente lo ves desde la parte negativa, estás equivocado. Esta es una parte positiva que puede usarse para una cuestión negativa. ¿Me explico? Es decir, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Recuerde lo que le sucedió a Caín. Dios le dijo, y tú te vas a enseñorear de él. Ahora, Dios no está diciendo lo que Caín debería haber hecho o lo que iba a hacer Caín. Es una declaración de Dios de lo que debe hacer. De lo que debe hacer él cuando se enfrenta al intento del pecado para dominarlo. Y quiero decirte, mi amado hermano, entrando así en materia, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que, ¿qué pasa ahí? Que nosotros de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos, ¿cierto? Entonces nosotros podemos, con la ayuda del Señor, dominar, someter el pecado, o simplemente, pues ya el pecado, es que el pecado es el pecado, hermano, la carne es débil y ya sabe cómo está la cosa. No, nosotros a través del Señor tenemos la autoridad de dominar, de sujetar al pecado. Y entonces vivimos para la gloria del Señor. Pero escucha aquí, este paralelo entre lo que va a hacer Caín, que era dominar el pecado, también es puesto en 3:16 de Génesis, para que cuando aquella mujer quiera sublevarse, buscando querer dominar al marido, entonces el marido tenga que hacer ¿qué cosa? Enseñorearse o someter, o gobernar sobre ti. Tú te vas a enseñorear. Eso es lo que debes hacer, mi amado hermano. Eso es lo que tú debes hacer frente al pecado. Domina. Eso es lo que debemos hacer, que no siempre es lo que hacemos. Pero eso es lo que debes hacer. Ahora escucha esto. Caín no se apartó del pecado, ¿o sí? No lo dominó. No dominó al pecado, no lo señoreó. ¿Qué sucedió? El pecado lo dominó a él y por lo tanto mató a su hermano. El pecado lo dominó y mató a su hermano. Ahora, ¿qué es lo que debería haber hecho? Dominarlo. Ahora bien, ¿qué significa entonces lo que el Señor le dice a Eva en 3:16? ¿Qué significa a la luz de lo que le dice a Eva? Dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti.
Cuando una mujer, cuando una esposa se rebela contra la autoridad que Dios le ha dado a su marido, el marido, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Quedarse callado como Adán. Esa es mi esposa, yo no quiero tener problemas, es cada quien, vamos a hacer delante de Dios, ella, y bueno, pues nomás me toca orar. No. Cuando una esposa se rebela contra la autoridad que Dios, y se rebela contra Dios, por supuesto, cuando una mujer se rebela contra la autoridad que Dios le dio a su marido, el marido debe ¿qué? ¿Qué debes hacer, varón? ¿Qué debes hacer, marido? Enseñorearse de su esposa. Ahorita lo explicamos. Es lo que no hizo Adán. Él no lo hizo. Pero si el varón debe enseñorearse de su esposa, debe hacerlo de una manera atenta, de una manera amorosa, de una manera que honre al Señor, como Cristo lo hace con su iglesia. Como a vaso más frágil, como a coheredera de todas las promesas, porque el Señor desea que haya una complementariedad aún después de la caída. Ese es el asunto principal. La mujer puede de repente querer dominar y el varón, con la autoridad que Dios le ha dicho y con toda amor, con toda visión, con toda provisión del Espíritu Santo, va a poder decir a su esposa: oye, cuidado, espérate, no, vamos a tranquilizarnos, mira, te voy a explicar. Y va a guiar a su esposa. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dice la Escritura, Génesis 3, él se va a enseñorear con amor, con misericordia, con gracia, como el Señor lo hace. Varón que me escuchas, ¿lo estás haciendo? ¿Estás tú haciendo eso en tu matrimonio? Porque si no lo estás haciendo, mi amado hermano, entonces lo que está sucediendo es que estás siendo como ese Adán que dejó que su esposa hiciera y deshiciera, porque bueno, pues no sé qué pasaría en él. Pero el pecado, mi amado hermano, trastocó todas estas cosas, y el Señor nos pide que si estamos en Cristo, el Señor nos ha dado la autoridad que tenemos que hacerlo. Porque es bien bonito decir: ah, no, sí, el varón es el líder del hogar, el varón es el responsable en el hogar. Ajá, y mujeres, ¿te sometes? ¿O estás violentando por dentro? Ah, no, ¿y por qué me dice así mi marido? O sea, por dentro, ¿verdad? ¿Por qué mi marido? ¿Por qué aquello? Y empiezas tú a molestarte porque quieres rebelarte. Pero un marido que ama al Señor, que está sujeto al Señor, entonces lo que va a hacer con todo amor, con toda misericordia, con toda gracia, es hacer esto: enseñorearse. Cuando una esposa se rebela contra la autoridad que Dios le dio a su marido, el marido debe enseñorearse de su esposa. Como a vaso más frágil, con amor, con atención, como el Señor lo hace con su iglesia, para que el Señor sea honrado. El Señor desea que haya una complementariedad aún después de la caída en aquellos que Él ha salvado. Así que, varón que estás aquí, no se trata de sobajar a tu esposa, no se trata de humillar a tu esposa, no se trata de abusar de tu esposa bajo la idea falsa de que como eres el esposo, entonces tu voluntad se debe imponer y tú no puedes pensar y tienes que pensar como yo. Eso no está bien. Eso es un abuso tremendo, incluso dentro de los círculos cristianos. Que el varón dice: es que yo soy aquí el de la casa, ¿verdad? El líder, así que piensan todos como yo pienso. Tú no puedes pensar otra cosa más. No puedes venir a decirme que es bueno, que era, porque esto es lo que se hace en mi casa, porque yo soy el hombre. Este es un abuso, mi amado hermano. Así que, varón, no se trata de que sobajes a tu esposa, que la humilles, que abuses en todos los sentidos, simplemente porque eres el hombre, porque eres el varón, porque en tu mente está puesto que eres el líder de la casa. De hecho, mi amado hermano, este es el patrón de conducta de los que están sin Cristo. Es el patrón de conducta de los que no han nacido de nuevo y están y actúan bajo el dominio del pecado. Recuerda, cuando el pecado te domina, entonces lo que vas a actuar es hiriente, malo, perverso. Y toda clase de abuso harás. Más bien, varón, ejerce tu responsabilidad a fin de que uno y otro, esposo y esposa, puedan complementarse y ayudarse y caminar y hacer, voy a usar ese baile hermoso entre marido y mujer que van llevando el caminar uno y otro.
Ahora bien, ¿cómo debe manifestarse esa complementariedad? ¿Cómo se puede manifestar? O para decirlo de otra manera, ¿habrá alguna señal de que la esposa está intentando usurpar la autoridad de su esposo? ¿Cómo debe actuar la familia cristiana, el esposo, la esposa, con respecto a estas cosas? Bueno, Génesis 3 ya identifica el tipo de acciones destructivas que se hacen o que se manifiestan cuando el deseo de una esposa es contrario a la autoridad de su esposo. Por ejemplo, Génesis 2 del 22 al 23 nos habla acerca de cómo Dios va a formar a la mujer, ¿cierto? ¿Me acompañan? Vamos para allá. Yo pensaba que solamente lo leyéramos, digo que lo reflexionabas porque lo tenemos en memoria, pero vamos a leer. Versículo 22 y 23, capítulo 2. Dice así: y de la costilla Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora, Dios formó a la mujer ¿de quién? ¿A partir de quién? Del hombre. Muy bien. ¿Cuál era el objetivo de haberla creado? Versículo 2, 18, ¿me ayuda? Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Si alguno de ustedes dice, a ver, entonces ya la mujer es menos, no ha oído las otras enseñanzas, así que le invito a que vaya a buscar las otras enseñanzas sobre esto, pero no es esa connotación. El objetivo era que fuera una ayuda idónea. Eva estaba diseñada y está diseñada para ayudar a aquel de quien fue tomada. Es diseñada para hacer, ¿qué cosa? Ayuda. ¿Pero qué sale? ¿Qué pasó? Esa ayuda de esta mujer que estaba puesta ahí es que precisamente cuando es tentada, la tentación va a caer, va a hacer que esta mujer trastoque. Bueno, el pecado va a trastocar todas las cosas. Y por supuesto, entonces también va a cambiar el orden de la creación y entonces va a caer en esa parte del egoísmo. Entonces, esta primera parte quiero llegar a una primera conclusión. Hermana, conoce a Dios. Intima con el Señor. Conoce su voluntad. Busca al Señor. De lo contrario, tus deseos serán contrarios a lo de tu esposo. No serás ayuda idónea. Serás un estorbo. Serás una mujer pleitera. Una mujer que no esté apuntalando a esa autoridad que Dios ha puesto en tu marido. Serás una mujer que será como esa gotera continua en la cabeza del marido. Serás una mujer que causa dolor. Una mujer que causa tristeza en tu marido. De lo contrario, tus deseos que son contrarios al Señor y a tu marido, van a afectar también a tu familia y a la iglesia. Porque mujeres que quieren dominar su casa, su esposo, son mujeres que quieren dominar en la iglesia. Mujeres que quieren dominar en todos los aspectos ahí. Así que la esposa que sigue el patrón de la maldición, ¿cómo va a actuar? ¿Cómo va a actuar? Dominante. Ahora, ¿cómo? Quiero que vayamos, y ya nos estamos perfilando al final. Quiero que vayamos al libro de Proverbios. Voy a leer Proverbios capítulo 31, versículo 10. Mire lo maravilloso que es una mujer como esta. Ahora, esta mujer virtuosa que aparece aquí no es simplemente una mujer que este es el resultado de una mujer. ¿Me explico? Estoy diciendo. Este es el resultado de una mujer que se está formando en el Señor. Muchas de nuestras hermanas se sienten frustradas cuando ven esto y dicen, no, es que esto yo no soy, no, qué barbaridad, esto está muy lejos de mí. No, esta mujer virtuosa es esta cuestión de una mujer que ha caminado en el Señor, que se ha esforzado en el Señor, que ha buscado al Señor, que está íntimamente relacionada con el Señor. Y esa es la manera natural de actuar de esta mujer. No sé si me explico. No es una mujer que esté diciendo, a ver, ¿qué dice aquí? Ah, que es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Entonces tengo que hacer esto para ser mujer virtuosa. O que dicen, ah, mira, la hermana ya cose, ya teje, ¿no? Ya hace chambritas. Es una mujer virtuosa. No, ese no es el contexto de esto. Tengamos cuidado con esas cosas. No toda mujer que cocina bien es una mujer virtuosa. ¿Me explico?
No toda mujer que hace negocios y que le va bien en sus negocios es una mujer virtuosa. La mujer virtuosa es aquella que se ha empeñado en la búsqueda de su Señor. Y ese es el resultado de una mujer que ha vivido una vida sujeta al Señor, buscando al Señor, complementándose con el Señor. Y dice precisamente el versículo 10, acompáñenle a ver, vamos a leerlo todo por favor hasta el versículo 31. ¿Está bien? Vamos a leerlo juntos. A Proverbios 31 del 10 hasta el 31. Ayúdame, dice así la escritura. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y a sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices. De lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Y se levantan sus hijos, y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábenlas en las puertas sus hechos. ¿Notan ustedes? Esta es la característica de una mujer, versículo 30, que termina diciendo una mujer que teme al Señor. Es la vida de una mujer en la vida práctica, en la vida cotidiana. Todo esto es el resultado de ese temor al Señor. Todo esto es el resultado de una vida íntima con el Señor. Ese es el resultado de una mujer sujeta a Dios, que también se sujeta a su marido. Así que la esposa que sigue un patrón de maldición actúa contrario a esto. Una mujer cuyo deseo es dominar a su esposo hace lo contrario a esto. ¿Me explico? Claro, esto es lo que hay. Y ahora quiero que usted note, si usted puede verlo. Versículo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ya, usted ya puede notar aquí. De quién la hallará significa que ya está ahí, no es que va a lograr hacerlo, ya está puesta ahí, su relación con el Señor está ahí, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Escucha esto, la mujer que trae maldición al hogar, la mujer que quiere dominar es esta, que tiene un esposo que no puede confiar en ella. Es más, ella lleva a la ruina financiera al esposo dado que despilfarra. Escucha esto, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Es decir, le dejo la cartera y se lo va a echar. Se va a echar el dinero. No, ¿sabes qué mejor? Tú dime, y yo conozco gente así, conocemos gente así, que le dice, a ver, yo te acompaño, yo pago, pero no te suelto el dinero. Ella lleva no solamente tiene un esposo que no puede confiar en ella, sino también que la lleva a la ruina financiera, porque ella continuamente le causa daño y no mal. Escucha el versículo 12. Una mujer sujeta a Dios, una mujer como esta virtuosa, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Y mi amada hermana, considera esto. ¿Qué tanto bien le estás dando a tu esposo? Escucha, no de vez en cuando, sino todos los días. Tu esposo está contigo y tu esposo sale de su casa llorando, entristecido y diciendo, ¿por qué mi esposa o me trata así, o me dice así, o me lleva así? ¿Por qué es esta situación? Y te quebranta el corazón y estás entristecido por lo que está sucediendo. Entonces no es una esposa que está sujeta a Dios, que está sujeta a su marido, sino es una mujer que quiere dominar, porque causa
dolor y aflicción. Busca lino y lana y con voluntad trabaja con sus manos. Esta es la mujer virtuosa. Vamos, esta es la complementariedad, pero escuche. La mujer que intenta dominar es una mujer que envidia el trabajo de su marido. ¿Quién gana más? ¿Quién trae más? Pues yo traigo a trabajar, es mi dinero. Y yo con mi dinero hago lo que yo quiera. Déjame ganar mi dinero porque yo me lo quiero gastar en lo que yo quiera. Tú trabaja, tráelo a la casa, ponlo en la casa, pero yo es mi dinero. Está pleiteando a ver quién es mejor aquí, mejor allá. Versículo 15, de repente aparece aquí, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Versículo 27, considera los caminos de su casa y no come el pan en balde. Esta es una mujer virtuosa, pero aquellas que quieren dominar no cumple con su parte para el hogar debido a su ociosidad. Es una mujer que está ociosa ahí, sentada, viendo los memes, viendo el Facebook, viendo los videos, a ver qué está pasando, pero su casa está arruinada. No tiene interés en esa casa. Prefiero que mi marido llegue y que él haga los quehaceres, alguno y que otro, pero yo estoy ahí haciendo mera ociosidad. Ese es querer dominar. Ella, versículo 16, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Esta es la mujer virtuosa, pero aquella que intenta dominar, aquella que busca dominar al marido, ¿qué hace? Compra sin reflexión. No considera. Ella no le importa si hay o no hay dinero, yo lo quiero, yo lo compro, punto. Y hará todo lo posible por obtenerlo. Es que tú no me quieres, es que tú no sabes, es que aquí, y empieza a hacer todo lo necesario para dominar. Ella, versículo 17, la virtuosa, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Versículo 25, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Esta es la mujer virtuosa, pero aquella que intenta dominar es aquella que actúa con debilidad en lugar de fortaleza. Versículo 20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Esta es la mujer virtuosa, pero la que no, ella quita en lugar de dar. Ella toma, ella simplemente quiere para sí y no quiere dar para otros. Versículo 21. La virtuosa no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Versículo 25. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Es decir, una mujer virtuosa tiene esto, pero la que intenta dominar, ella teme en lugar de confiar. Ay, ¿y qué tal? No, pues es que yo creo que no nos va a alcanzar y entonces tengo que buscarnos. Y empiezan, obviamente, a querer buscar. Versículo 26. La virtuosa, ¿qué hace? ¿Me ayuda? Abre su boca ¿Abre su boca cómo? Con sabiduría. Y la ley de clemencia está. Escucha esto. La mujer virtuosa lo que hace es abrir su boca, y cada vez que abre su boca, ¿habla qué? Sabiduría. Y además, dice aquí, no solamente abre su boca con sabiduría, pero dice que hay una ley en ella, la ley de la clemencia. ¿Y qué significa la clemencia? ¿Qué es que alguien sea clemente? Que en lugar de juicio, bendiga, cubra. La mujer virtuosa hace esto. La mujer que quiere dominar, habla cosas necias. Querrá hacer su voluntad. Hablará ásperamente a sus hijos. Porque no hay clemencia en su boca. Hay crítica. Hay sobajamiento, porque es una mujer que quiere dominar. Habla necia y ásperamente en lugar de hablar sabiamente. Es una mujer visceral que se enoja y te dice, es que tú eres así, 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 y el hermano, y fulano, y perengano, y empieza a aventar, y de rato, ay, no debería haber dicho eso. ¿Por qué? Porque lo que buscas es dominar. No hay clemencia en sus palabras. No hay gentileza en ellas. No es una mujer de piedad, aunque aparente.
Esta forma de esta mujer que quiere dominar no es una mujer, versículo 23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. La mujer virtuosa, ¿qué hace con el marido? Su actuar. No es que diciendo, mi marido es el mejor. ¿Qué hace esa mujer? Su actuar hace que su marido sea enaltecido. La que domina, ¿qué hace? Hace que su marido sea sobajado, vilipendiado, criticado. Es el esposo de fulana. No, hombre, ¿qué mujer tiene? No, cuidado. Eso no es agradable a Dios. Y al mismo tiempo, es decir, lleva al fracaso a su marido. Versículo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba a esta mujer virtuosa. Pero la que quiere dominar es una mujer que mueve a sus hijos a maldecirla, a no querer estar con ella, a alejarse. En lugar de bendecir y llevar a su esposo a bendición, los lleva a maldecirla, al fracaso, al desagrado, y no la alaban. Ese es el tipo de mujer cuyo deseo es dominar a su marido. Y solamente es una prueba que está en Proverbios. Bueno, vamos a decir también mucho de los hombres. No quiero que simplemente lo toma como algo personal. Es algo que la palabra dice. Ese es el tipo de mujer cuyo deseo es dominar a su marido. ¿Así lo eres? ¿Tienes algo de eso? No, por favor, no me lo digas, pero entiende en tu corazón. Hay algo, una pequeña parte. Bueno, si está ahí, mi amada hermana, ve al Señor, porque solamente Él puede restaurar esa característica en tu vida para que seas una mujer como estas, virtuosas, una mujer sujeta al Señor, una mujer sujeta a su marido. Ese es el tipo de esposa que no se sujeta a Dios y no se sujeta a su marido, aunque en sus palabras lo diga, en el corazón no lo hace. Pero a diferencia de esa mujer que su deseo será para su marido, que desea controlar a su marido, está la otra opción: ser ayuda idónea. Ser ayuda idónea. Ella debería ser la verdadera ayuda de su esposo o de su marido, según lo que dice. Apoya y complementa a su esposo tal como Dios las ha capacitado para tal cosa. La fortaleza de ella equilibrará toda la fortaleza o la debilidad de su esposo. Y el temor del Señor para ella va a ser digno de alabanza. La van a decir, esta mujer es una mujer del Señor, es una mujer digna de ser alabada, es una mujer que da dignidad a su esposo. Su sabiduría va a ser contrarrestada por la necedad de otros, incluso que si estén hablando o no. Su sabiduría obviamente va a ser la de una mujer que habla sabiamente. Su respeto por su esposo va a avivar en ella y en él la confianza hacia sí misma y hacia él. Y su integridad y su relación con su esposo va a generar gozo entre ambos. Como ella y su esposo dependen del Señor, ¿qué va a haber en ese hogar? Bendición. ¿Por qué? Porque juntos van a cumplir o van a buscar cumplir para lo que fueron creados: fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla para la gloria del Señor. Dos contrastes totalmente diferentes. Dos formas de vida que quiero que tú entiendas, amada hermana y hermano. ¿Qué tipo de mujer eres? ¿Qué tipo de varón estás siendo? La siguiente ocasión tomaré el tiempo de hablar sobre los esposos, pero, amado hermano, ¿eres un hombre pasivo en tu responsabilidad que Dios te dio? ¿O solo estás mirando? ¿Eres participante, digamos, ahí, solamente para mirar del comportamiento de tu esposa? ¿O estás siendo responsable y estás siendo activo para complementarte juntamente con tu esposa? ¿Estás enseñoreándote de tu esposa de una manera atenta, amorosa, que honre al Señor como Cristo lo hace con la iglesia? ¿O estás siendo un tirano con ella?
Y esposa, te pregunto, ¿tu deseo será para tu marido? ¿Deseas o estás ya controlando a tu marido con cualquier recurso que esté a tu alcance para lograrlo? Hermana, el deseo apropiado de una esposa debería ser, obviamente, sujetarse a su marido en el Señor. El apóstol Pablo escribió a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 15, lo siguiente, si quiere usted buscarlo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino sean entendidos de la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Las esposas y los esposos llenos del Espíritu Santo aprenden ¿a qué? A refrenar esos deseos equivocados. Y el marido aprende a sujetar a su esposa en amor. Pero es solamente cuando estás íntimamente relacionado con el Señor, cuando el Espíritu Santo está llenando tu vida, cuando el Espíritu Santo está llevándote y conduciéndote. Las esposas llenas del Espíritu, consagradas al Señor, buscando al Señor, aprenden a refrenar ese deseo equivocado. Y los esposos llenos del Espíritu Santo aprenden a tomar la iniciativa, de una manera amorosa para liderar a su casa, a su esposa, a sus hijos. Y lo maravilloso de esto es que Dios capacita a unos y a otros. Dios quiere que tú, mi amado hermana, y tú, mi amado hermano, seamos hombres sujetos a Dios. Porque si haces caso a Dios y a su palabra, en tu casa habrá bendición. Y si no te sujetas a ella, habrá confusión, dolor, tristeza. Vamos a ponernos en pie.